Hola, sean muy bienvenidos a este módulo que es un poco más breve que los otros módulos, puesto que se refiere a una materia puntual, que es la cesación de funciones, que es ya el término de la vida funcionaria, cómo poder poner término a mi calidad de funcionario público. Vamos entonces con la presentación. La cesación de funciones se produce en primer lugar por la aceptación de renuncia. Es decir, no basta con la renuncia presentada por el funcionario público. La renuncia debe ser aceptada por la autoridad. Y en ese sentido, bueno, hay dictámenes de Contralorías que lo dicen expresamente, tiene necesariamente que eh, terminar esta relación, este vínculo con el servicio público mediante la aceptación de la renuncia por parte de la autoridad. El Estatuto Administrativo además señala que la renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicara una fecha determinada y así lo dispone la autoridad. La renuncia solo podrá ser retenida por la autoridad, dado que debe ser aceptada, cuando el funcionario se encontrare sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser alejado de la institución por aplicación de medida disciplinaria de destitución. En este caso, la aceptación de la renuncia no podrá retenerse por un lapso superior a 30 días contados desde su presentación, aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de la medida disciplinaria. Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviera involucrado un funcionario y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine. Incluso si el funcionario renuncia para irse a trabajar a otro servicio público, la responsabilidad administrativa va con él. Es decir, si en este sumario que se le inició en el primer trabajo se determina la destitución, el jefe del servicio debe informar al nuevo servicio de esta sanción y el funcionario pierde su carácter de funcionario público en el nuevo trabajo. Es importante tener eso. En su nueva función pública, igual se puede ver afectado por conductas en que incurrió en un servicio donde prestó originalmente sus funciones. De igual forma, es importante señalar que Contraloría ha indicado que la renuncia voluntaria solo es aplicable a los funcionarios públicos eh, y no a los funcionarios a honorarios, respecto de los cuales solo procede poner término al convenio que los une al servicio determinado, digamos, que los unía anterior en su prestación de servicio. Respecto a los cargos de exclusiva confianza, la remoción se hará efectiva por medio de la petición de renuncia, que formulará el presidente de la República o bien la autoridad llamada a efectuar el nombramiento. Por ejemplo, el director nacional de un servicio público pide la renuncia a los directores regionales de dicho servicio. Si la renuncia no se presenta dentro de las 48 horas requeridas, se declarará vacante el cargo. La segunda causal de cese de funciones es la jubilación por vejez. El funcionario que jubile, señala el estatuto administrativo, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir su pensión respectiva. La tercera se refiere a los funcionarios de exclusiva confianza que ya mencioné anteriormente, a quien corresponde la solicitud de renuncia en los cargos de exclusiva confianza. Y el cuarto caso es la declaración de vacancia. En ese punto, el Estatuto Administrativo señala en su artículo 150 que la declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: A. Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. B. Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la administración del Estado. C. Calificación del funcionario en lista de eliminación o condicional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50, es decir, dos veces. Y la letra D, por no presentación de la renuncia según lo señalado en el artículo 148, inciso final. Este último caso se refiere al caso ya comentado de la
declaración de vacancia del cargo luego de 48 horas de solicitada por el jefe superior del servicio a un cargo de exclusiva confianza. Lo primero que hay que aclarar acá que el caso de la salud irrecuperable que acabamos de mencionar, que aparece ahí como el primer caso, es distinto al caso de la jubilación por vejez. En este caso de jubilación por vejez hay una renuncia voluntaria, cosa que no ocurre con la salud irrecuperable. En cuanto a la salud incompatible, la Contraloría ha resuelto que resulta improcedente declarar la vacancia de un cargo por la causal de salud incompatible con el mismo cuando el funcionario a quien afecta esa medida con anterioridad ha presentado ante el organismo pertinente una solicitud de declaración de invalidez, pues ignorar tal situación importa vulnerar el derecho fundamental a la seguridad social. Dicha facultad se encuentra limitada en el ejercicio por la circunstancia de que no haya medido declaración de salud irrecuperable. En cuanto a la calificación, la Contraloría ha señalado que la declaración de vacancia por calificación insuficiente surtirá efecto desde el día siguiente al vencimiento del plazo dentro del cual el empleado debe retirarse del servicio, por lo que éste pierde a partir de esa fecha su calidad de funcionario y no puede continuar percibiendo rentas asignadas a su empleo, aunque la medida se disponga y notifique en una época posterior. También creo oportuno, respecto a lo que se señaló anteriormente de la salud incompatible, agregar que el estatuto administrativo establece que el jefe superior del servicio podrá considerar como solicitud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los 6 meses señalado el inciso anterior. La licencia es otorgada en los casos a que se refiere el artículo 115 del Estatuto y título 2 del libro segundo del Código del Trabajo. Esto es las enfermedades profesionales, las enfermedades los accidentes del trabajo y también las normas de la maternidad. Voy a avanzar con las láminas porque me entretuve aquí en la parte inicial. Aquí estamos, ahí hablamos de la renuncia, que ya lo tratamos. También este tema de la renuncia, que debe ser aceptada, el funcionario que jubile. Artículo 152. Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, este deberá retirarse de la administración dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se notifique la resolución por la cual se declara su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo, el empleado no se retirare, procederá a la declaración de vacancia del cargo, a contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de 6 meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador. Este es el caso de salud irrecuperable. El artículo 154 señala que en los casos de supresión del empleo por proceso de reestructuración o fusión, los funcionarios de planta que cesaren en sus cargos a consecuencia de no ser encasillados en las nuevas plantas y que no cumplieren con los requisitos para acogerse a jubilación tendrán derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la institución con un máximo de 6. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal. Es en el caso de reestructuración. Sabemos que en esos casos también ahí priman otros factores y generalmente se buscan alternativas para que puedan ser reincorporados los funcionarios cuando el servicio se reestructura, se crea un nuevo servicio. O en definitiva siempre se buscan otras alternativas. No es muy común la aplicación práctica de esta norma. Antes de entrar a los reclamos de Contraloría, algunos comentarios referentes al cese de funciones. Lo primero es que el artículo 155 señala que el empleado que prolongare indebidamente sus funciones
no podrá reincorporarse a la administración sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiese incurrir. En este caso, la autoridad correspondiente comunicará el hecho a la Contraloría General de la República. Sin embargo, el artículo siguiente señala una excepción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el empleado podrá continuar actuando aun cuando sus funciones hubieran terminado legalmente si se tratase de un órgano o servicio que no pueda paralizarse sin grave daño o perjuicio y no se presentare oportunamente la persona que debe reemplazarlo. Es decir, hay ahí una disposición que en la práctica señala incluso responsabilidades penales si se insiste en continuar trabajando, pero también es cierto que hay una excepción en el caso de que no esté el reemplazante y sea un organismo que realice eh, un servicio que no pueda paralizarse. Bien, en cuanto a los reclamos a Contraloría, por vicios de legalidad, aquí están los plazos que algo comentamos durante el curso. Por vicios de legalidad que afectaren los derechos establecidos en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y también para funcionarios de la Administración Centralizada de 10 días hábiles desde que se tuviese conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama. Por derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos, el plazo es de 60 días desde que debió pagarse. Y los derechos de los funcionarios consagrados en el estatuto prescriben, siempre es bueno tenerlo presente, más allá en este punto, prescriben el plazo de 2 años contado desde la fecha en que se hubiesen hecho exigibles, ¿ya? Es importante tener esto siempre presente. Reitero, los derechos de los funcionarios consagrados en el estatuto administrativo prescriben en el plazo de 2 años. Siempre, a propósito de esto de Contraloría, está la opción de recurrir a Contraloría, solicitar un pronunciamiento por parte del jefe de servicio cuando hay alguna duda en la aplicación de la ley. Y este plazo de 10 días es la fecha, el plazo general que se establece para los funcionarios públicos para que puedan recurrir cuando han sido testigos de alguna ilegalidad, ¿ya? Con la excepción ahí señalada de los derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos. Dicho eso, algunas normas varias del estatuto administrativo que antes de terminar me gustaría destacar. Primero, en cuanto a la responsabilidad administrativa, esta responsabilidad administrativa se extingue cuando, por muerte, evidentemente si muere el funcionario no hay posibilidad de aplicar responsabilidad administrativa ni ninguna sanción en concreto. Dos, por haber cesado en sus funciones, es decir, por haberse ido del servicio. Eh, Tres, por cumplimiento de la sanción. Evidentemente, si una persona recibe una sanción y la cumple, se extingue su responsabilidad. Y por la prescripción de la acción disciplinaria. En este punto, a propósito de dejar de ser funcionario, la Contraloría ha sido clara en este punto y en su dictamen, en este caso hay dictámenes del año 2013, 2014, 2011, señala que no es posible instruir un sumario administrativo contra quien no inviste la calidad de funcionario público. El estatuto administrativo solo permite tramitar hasta su normal término el sumario que se hubiese iniciado mientras el empleado que ha cesado las funciones se hallare en posesión del cargo. Ahora, ¿cuál es el plazo que el estatuto administrativo establece como plazo de prescripción para la acción? Es decir, para iniciar el sumario. O sea, si se comete una infracción en un momento determinado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el servicio o Contraloría ordene un sumario administrativo por eso? 4 años, es decir, transcurridos 4 años desde que ocurrió el hecho, si es que no se inicia el sumario administrativo, ya no puede iniciarse por ese hecho por el tiempo transcurrido. Hay sí una excepción establecida en el artículo 158 que señala que no obstante, si hubiesen hechos constitutivos de delito de la acción disciplinaria, prescribirá conjuntamente con la acción penal, que sabemos que en la generalidad de los casos prescribe la acción penal en 5 años y en 10 años cuando se trata de delitos más graves. Hay también, sin ánimo de complejizar la materia, pero siempre es bueno tener presente que la prescripción de la acción disciplinaria, esto de los 4 años, se interrumpe
perdiéndose el tiempo transcurrido si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. Si el proceso administrativo se paraliza por más de 2 años o transcurren 2 calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese interrumpido. Esto es algo bastante puntual. Yo no lo he visto en mi ejercicio profesional, pero sin embargo es bueno tenerlo siempre presente. Dicho esto, ponemos término entonces a este módulo que fue más breve que los anteriores. Desde luego hay mucha situación puntual que puede darse en el día a día en la administración pública. Es por eso que lo invitamos a buscar en los documentos adjuntos en la plataforma, donde voy a acompañar muchos dictámenes de Contraloría. Contraloría hace un tiempo emitió un documento en el cual analiza el estatuto administrativo interpretado, donde se señalan los dictámenes más importantes sobre cada materia. En cada módulo yo he ido adjuntando esta información. Desde luego, esta no es la excepción. Hay muchos casos de cese de funciones que se presta para muchas dudas. Y en ese sentido, estos dictámenes de Contraloría resultan bastante clarificadores. Dicho esto, muchísimas gracias por su atención.